Recién no supe decirlo bien, es el director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Y es profesor de grado y posgrado en metodología de investigación social. Perdón, y a su vez es el director del Observatorio de la Deuda Social en la Argentina, que ese es el tema que lo destaca, ¿no? Bueno. Buenos días, doctor Salvia. Gracias, Nelson. Está. A ver, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, sí. ¿Cómo están? Bueno, muy buenos días y gracias por permitir esta presencia suya en el ámbito de esta reunión conjunta de las dos comisiones. Somos un total de más de 10 diputados que formamos parte de la Comisión de Desarrollo Social, cuya presidenta es la diputada Estela Usach y sus miembros. Buen día, doctor, un gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. Bien. Un honor para mí, ¿eh? El resto somos integrantes de la Comisión de Derechos y Garantía. Yo a los efectos de que esto quede plasmado en el acta, voy a hacer una muy breve presentación de dos aspectos que destacan el porqué de la presencia y la invitación a exponer en esta reunión conjunta. El doctor Agustín Salvia es director del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina, es director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, que tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, y es profesor de grado y posgrado en metodología de la investigación social. Y todo un extenso currículum que quise obviarlo por una cuestión y en honor a la brevedad de la necesidad de esta reunión, pero que todos podemos tener conocimiento de la trayectoria, del trabajo y sobre todo del trabajo científico que usted realiza en relación a estos temas que tratamos. Nosotros le hemos hecho llegar el proyecto del diputado Cairo, quien también se encuentra presente acá en la reunión. Un gusto, diputado. Encantado, doctor. Bueno, y lo dejo en manos de la comisión. Probablemente algunos de los colegas quieran hacerle después alguna pregunta. Bueno, lo dejo a usted en exposición, doctor. Ah, bien, eso, muy bien. Sí, además quiero agregar, no para aumentar currículum, pero sí que soy investigador principal del CONICET desde el año 1990, 92. Vengo teniendo una trayectoria de investigación en temas sociales, ustedes saben de algunos de los resultados y de los procesos que estamos llevando adelante, que son el estudio de las deudas sociales. Y este tema es particularmente sensible porque se ha construido una representación alrededor del tema y hay que indagar en términos de cuál es efectivamente la envergadura de que tiene hoy por hoy el impacto que generan las migraciones, sobre todo las migraciones limítrofes en la Argentina. Es ha sido objeto de debate, de discusión política, con ciertos prejuicios ideológicos de uno y otro lado. Y hay que también entender que esto es parte de un debate global, es decir, surge también en el contexto de procesos migratorios que van de Asia o Medio Oriente hacia Europa, y se ha constituido hoy un tema de agenda muy, muy importante en los países europeos, o las migraciones que van de centroamericanos, caribeños y de sudamericanos a Estados Unidos, sobre todo de centroamericanos y caribeños, que también lo hace que sea un tema de agenda de Estados Unidos, y se ha constituido un tema de agenda en forma importante en América Latina alrededor de las migraciones y la expulsión económica y social de venezolanos que llegan a toda la región, e incluso a nivel internacional. Cuando uno analiza este impacto en términos de Argentina, lo primero que hay que señalar es que no tiene un alto nivel de incidencia. No es un problema crucial dentro de como lo puede ser para otras comunidades o estados, como los que son los que he mencionado, Estados Unidos
o lo que puede estar ocurriendo en Europa occidental. Somos 45, el censo está discutible, pero entre 45 y 46 millones de personas en Argentina, de las cuales el censo registró 4,2% de migrantes, de extranjeros, tres de esos puntos de migrantes latinoamericanos. 4,5% de extranjeros representan 1.800.000 personas, de todas edades y todos los sexos. Y tomemos en cuenta insisto, parte de estos son migrantes latinoamericanos, solo una pequeña porcentaje o proporción de esos migrantes latinoamericanos, dada la estructura legal que tiene nuestro país en materia de migración hasta ahora, no tiene residencia legal. Es apenas, si estamos considerando que el 1% de ese 1.800.000 podría no tener algún problema de situación, de situación irregular de asentamiento en Argentina, porque fue fácil conseguir la residencia, porque las normas son flexibles en materia de conseguir la residencia en el país. Y esto, bueno, diga que del 1.800.000, 150.000, no más que eso, pueden hoy tener una situación relativamente irregular en materia, y parte de estas irregularidades vienen de procesos que están en trámite. Incluso ha habido una ola reciente también de migrantes de Europa Oriental, que también están muchas veces en situación irregular. Em, Cuando uno analiza esto en materia de beneficiarios de los programas sociales, yo les adelanto este punto para después retomarlo, pero la incidencia que tienen los migrantes, sobre todo latinoamericanos, entre los beneficiarios de los programas sociales, contando todos los programas sociales, la asignación universal por hijo, el potenciar trabajo, las pensiones no contributivas, las becas Progresar. Bien, si tomamos el conjunto de los programas sociales, en Argentina hay aproximadamente 5 millones de hogares que reciben alguna de estas asistencias. 40% aproximadamente de los hogares recibe hoy una asistencia de este tipo. Entre 5 millones y medio, porque también tiene que ver cómo se configura, cuándo se declara el hogar, si es el hogar residencial, vivir bajo un mismo techo con un mismo presupuesto, o es el núcleo conyugal. Entonces muchos hogares construyen núcleos conyugales, es decir, hogares los constituyen como núcleos conyugales, aunque vivan dentro de una estructura familiar de varios hogares, ¿no? De varios núcleos conyugales. Entonces, esto hizo que en su momento el programa del ingreso familiar de emergencia, el IFE, alcanzara un nivel enorme de hogares beneficiados, porque no eran hogares, sino que eran núcleos conyugales. Pero que en Argentina aproximadamente hay 4 millones de receptores de ingreso de algún programa, incluidos dentro de esto el seguro de desempleo. 4 millones de beneficiarios directos, es decir, más allá de que la persona lo reciba y lo recibe por sus hijos, o lo recibe por la invalidez de algún familiar, o lo recibe por su propia invalidez. Bien, pero 4 millones de beneficiarios de los distintos programas sociales. Cuando uno analiza esto, son menos del 10% de beneficiarios. Sin embargo, ese 10% de beneficiarios cubre entre el 25 y 30% de la población. Es decir, entre el 25 y 30% de la población está recibiendo directa o indirectamente un programa social. Un programa de esta naturaleza. Insisto que has hecho abierto, las pensiones no contributivas, la asignación universal por hijo, potenciar trabajo. Después puedo contestar consultas al respecto. El asunto es que de esa población que tenemos, solo de 4 millones de receptores, el 6% son migrantes extranjeros, han nacido afuera del país. Un 6% de esa población son 240.000, de esos 4 millones de perceptores, son 240.000 beneficiarios. De los cuales, cuando los analizamos a esos 240.000 beneficiarios, lo que tenemos es que
80% de esos 240.000 beneficiarios eh, no nació en Argentina, pero se crió en Argentina, o hace más de 5 años que vive de forma permanente en la Argentina. Entonces, soy apenas 50.000 dentro de esa total de la población migrante, y uno diría, son 50.000 personas que tienen una residencia de menos de 5 años. La mayoría de estos, de todas maneras, para recibir el programa han tenido que certificar ante ANSES la situación regular de su estado migratorio, si no, puede haber algún hecho de colusión o corrupción, pero es mínimo. Digo, en general, depende del tipo de programa, más de 2 años, más de 3 años de residencia. Muchos de ellos lo reciben por sus hijos, que son argentinos. Cuando uno analiza el problema, dice, el problema no es un problema, si la Argentina no está teniendo hoy por hoy el Estado argentino o la sociedad argentina a través del sistema impositivo después de transferencias, no está teniendo un problema en materia de que son los migrantes quienes estén ocupando los puestos sociales o las plazas sociales de la asistencia pública. De hecho, como digo, el 95% de los beneficiarios de los programas sociales son argentinos, nacidos y criados en Argentina. Y cuando uno analiza el problema, permítanme este desliz, el problema no es la nacionalidad, sino que en realidad es el desmadre, la desorganización que tienen los programas sociales. Es decir, todo este sistema de asistencia pública y de apoyo de programas de protección social por fuera del trabajo formal, eso hoy por hoy tiene un descalabro organizativo en términos de no tiene clara focalización, se superponen. Hay un buen filtro de selección para algunos de ellos y otros son de manipulación política, como muchas pensiones no contributivas por invalidez. El problema está en realidad en el sistema de protección social, que debería ser objeto de una reformulación importante, en clave a aquello que donde queremos priorizar en materia de transferencias, cómo damos un apoyo de protección social en un circuito donde hoy por hoy asistimos a los primeros 1000 días, y efectivamente ahí es una importante inversión que deberíamos lograr para que esos niños puedan criarse, o el embarazo transcurrir o la crianza en mejores condiciones, al menos alimentarias, pero al mismo tiempo con servicios de salud y educación de apoyo y de cuidado de apoyo. Que después de eso viene la escuela primaria, donde los programas sociales hoy por hoy, más que ser un programa, los programas sociales a través de los comedores cumplen una función, pero el principal programa comedor social que tiene la Argentina son las escuelas. Y muchas veces esas escuelas no tienen una buena alimentación para esos niños que transitan por el espacio público. Después deberíamos poder proveer a esos adolescentes de una formación técnica, una formación profesional, más que de una transferencia de ingresos, de becas efectivamente capaces de generarle una buena formación al adolescente y joven. Esas becas han transitado por el programa Progresar con cierto nivel de impacto, pero con muy poca incidencia, es decir, impacto en cobertura, pero con muy poca incidencia y efectividad. Y después tenemos la posibilidad de que saliendo a los 20, 24 años, teniendo una formación técnica, habiendo favorecido la inserción en un primer empleo, algo que no tiene la Argentina hoy, darle la posibilidad de decir, bueno, no consigues un buen empleo porque no tienes las calificaciones, las capacidades. Eso es lo que ocurre en muy buena parte de la sociedad argentina hoy, que ahora hablamos de eso. Bueno, es darles no un programa de capacitación, porque ya mostraron que no tienen efecto a ese nivel, a esa edad ya no tiene impacto. Lo que tiene impacto es el trabajo, la experiencia laboral. Y hacer transformar los programas, tanto AUH como los programas de potenciar trabajo, en programas donde
mujeres y varones, transcurrido cierto proceso de crianza de sus hijos y en condiciones de crear trabajo y valor, deberían ser promovidos para llevar adelante un trabajo en el sector privado o en el sector social, haciendo trabajos que a veces no tienen valor de mercado, pero que tienen un alto valor social, como el cuidado, como el saneamiento ambiental, como el mantenimiento de la infraestructura social. Y el principal problema cuando vamos a esos programas de empleo, como son el potenciar trabajo, dicho de paso, todo lo demás no están canalizados hacia ese foco, hacia cómo poner el foco en el trabajo. El potenciar trabajo obviamente tiene muchas irregularidades, muchas problemáticas para la regulación. Seguramente tiene que ser de cobertura y de administración provincial o municipal, de ejecución social, debe salirse de la gestión política, eh, pero sí debería tener una gestión en términos de cooperativas de producción, de unidades de producción, de trabajos sociales organizados. Debería haber clara una política para fortalecer a esos adultos en condiciones de crear trabajo, que no consiguen trabajo en el mercado de trabajo en esta transición. Esperamos que en algún momento la próxima generación o de jóvenes que hoy están en Argentina lo consigan. Cuando analizamos toda esa problemática, vemos que, vuelvo a la población migrante, la población migrante tiene la mitad de la tasa de desempleo que la población argentina. Eh, Se calcula en 6-7% hoy, es 3,5%. Es cierto que tiene el seguro de desempleo, es donde si dijimos que teníamos entre un 5 y 6% de beneficiarios de los programas sociales que eran migrantes, el seguro de desempleo lo tienen en 8 o 9%, el seguro de desempleo legal, formal, porque son trabajadores de la construcción, muchos de ellos, y se adhieren al tema de justamente de la libreta de desempleo de la construcción. Disculpe, doctor, Sí, puedo hacer una interrupción? La diputada Usach quería hacerle una pregunta. bueno, vamos. Espere, cierro con una idea y así abro las preguntas. Ok, ok, Mire, ok. entonces, sí, la idea es que la población migrante sí tiene mucho más trabajo precario e informal, de cuenta propia, de pequeñas cooperativas o formas de negocio laboral. Es una población que tiene está más ocupada y está más sobreocupada en términos horarios. Y si algo espera y quiere lograr en este país es trabajar y trabajar más y lo mejor posible. No son los programas sociales. Uno podría decir, bueno, ahí se quita trabajo a los argentinos. También podríamos pensar que no es que quita trabajos argentinos, ocupan puestos de trabajo, muchos de ellos, la mayoría de esos puestos de trabajo, que muchos argentinos no están en condiciones ni quieren realizar, o ellos lo hacen con una productividad mayor, lo cual deberíamos favorecer. Diría que la población migrante en el mercado de trabajo hoy por hoy construye un valor agregado a la producción de riqueza en el país que, y tiene menos costos, incluso sociales de la seguridad social. No debería ocurrir eso, pero tiene muchos menos costos para la seguridad social porque no es objeto del sistema jubilatorio ni de pensiones formales. Sin embargo, contribuye con sus impuestos y también en esta lógica eh, no demanda, es decir, tiene un baja nivel de demanda de programas de asistencia social. Hasta acá el diagnóstico. Bien, 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 gracias, doctor. La diputada Usach. Doctor, a mí me ha tocado trabajar con muchas poblaciones de extranjeros, generalmente bolivianos y paraguayos, y muchos de ellos tenían doble nacionalidad. Y al tener doble nacionalidad, cobraban nuestro programa social en la Argentina y también percibía ayuda social por su país de origen. ¿De eso tiene algunos datos? Eh, es muy difícil captar esa información, pero seguramente eso está ocurriendo entre paraguayos y bolivianos, es muy probable. Pero el nivel de incidencia que aclaremos también, puede estar ocurriendo entre formoseños, digo, Sí. pero, o He salteños o trabajado con jujeños. bolivianos Bien. y paraguayos. Sí, 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 sí. Pero el flujo entre las fronteras en términos del noroeste y el norte argentino es muy, muy intenso. Las estructuras familiares son mixtas. La situación efectivamente tiende a ser que eventualmente no hay un control binacional de esta situación que debería proveerse, es decir, el beneficiario
de una asistencia pública o de la seguridad social en un lugar no debería serlo en el otro. Esto merece políticas binacionales, de acuerdos de gestión. Pero es muy difícil también identificar, identificar la magnitud, porque es un hecho que no es declarado. Puede ocurrir, en mi opinión, a la luz de dónde se concentran las poblaciones que son beneficiarias de los programas sociales, que están fundamentalmente concentradas en los grandes centros urbanos del conurbano, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Tucumán. Esa incidencia también debería ser muy baja, muy baja. No digo que no exista irregularidades de este o de otro tipo, pero no necesariamente tiene que ser por ser extranjeros. Muchas veces tenemos pensiones no contributivas en pueblos de Formosa o en pueblos de Chaco que tienen, tiene un 50% más que el tamaño de esas poblaciones. Es decir, eh, hay fenómenos de irregularidad en el manejo de los programas sociales que no tiene que ver necesariamente con la condición de extranjería, sino con la falta de capacidad de gestión pública sobre esos programas y de transparencia. Perfecto. Bien. Había una pregunta que quería hacer el diputado Cairo. ¿Yo? ¿Sí? Bueno, no le había dado, pero está, le agradezco, doctor, la verdad es que comparto sus conceptos, el tema de los planes sociales o de los planes sociales en general y el tema de extranjería en particular, merece un estudio y qué cosa que la Argentina no está haciendo, no solamente en cuanto a los planes respecto a los extranjeros, sino también la política de la gratuidad universitaria, de la gratuidad del sistema de salud, que no tiene reciprocidad muchas veces en los países a los cuales nosotros, por sus conciudadanos, les damos esto. En Europa existe un tema de reciprocidad. Si el organismo de desarrollo social de España atiende a un francés, cada 6 meses le manda la factura y el ANSES que no se llama ANSES, Sí, del otro país, le paga esto. Esto lo quiso hacer en algún momento Argentina. Evo Morales protestó que no, que sí, que no. Ni siquiera reciprocidad, porque no nada que ver la cantidad de argentinos que viven en Bolivia, por decir Bolivia, ¿no? Pero lo podría hacer con cualquier otro de los países. Ahora, usted desde el 90, doctor, está en el CONICET con estos temas. Más allá de quienes efectivamente sean extranjeros hoy, que son estos 2 millones y que 240.000 reciben planes sociales, según el dato que aportó, ya estamos en presencia de más de una generación de extranjeros que vinieron a Argentina y que muchas veces el que recibe ya es nacido en Argentina y que por nuestra legislación es argentino. Pero a mí me parece que estimula la política laxa de Argentina recibir personas que no necesariamente, si bien yo acá lo dije anteriormente que usted participara, doctor, en el caso de Mendoza hay comunidades que contribuyen mucho a la labor agraria y demás, pero sobre todo en el Gran Buenos Aires creo que hay como un foco ahí de increyendo y que reproduce la pobreza, a mi criterio. ¿Usted no le parece que esta política laxa y migratoria ha contribuido a los índices de pobreza que tenemos actualmente? Esa sería la pregunta. Sí, mire, creo que hay otros factores que le explican de mayor impacto, pero quiero recoger parte de lo que usted ha mencionado porque a mi juicio sí hay una coincidencia en cuanto que hoy por hoy el sistema educativo y el sistema de salud gratuito se constituyen, así como también las políticas de urbanización, se han constituido más que los programas sociales, más que la asistencia pública, en un incentivo para la inmigración, para la inmigración de poblaciones, comunidades limítrofes hacia la Argentina en procura de un mejor vivir. Pero eso explica buena parte de la migración de los últimos 20 años en Argentina, 25 años.
Soy más, no, en realidad de los 30, ya desde los 80 empieza el proceso, pero en los 90 se intensifica y continúa en los 2000 de manera importante, y en tanto la legislación migratoria ha sido, no pongo el punto del AXA, ha sido abierta, también nuestra Constitución lo marca, a la recepción de extranjeros, pero en todo caso a su regularización en términos de residencia. Eso creo que merece un análisis y una evaluación de la política pública en cuanto a qué queremos que efectivamente ocurra en materia de política migratoria. Me parece muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto cierto que hay una demanda en los servicios públicos de poblaciones migrantes, que es lo que efectivamente incentiva el mejor vivir en la Argentina, ¿bien? En condiciones de, vuelvo al punto, más que en ingresos o incluso en programas sociales, porque si hoy comparamos los ingresos de muchos de estos trabajadores en términos netos en países como Bolivia, Paraguay o Perú, vamos a encontrar que los salarios en Argentina son muy bajos y los programas sociales son raquíticos en términos del beneficio económico que brindan a valor dólar. ¿Bien? Entonces, no, fíjense que no es, y sin embargo no se vuelven esos migrantes, ¿no? Esos migrantes se quedan acá, ¿no? Es decir, a pesar de que poder trabajar en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en la construcción, o irse a Uruguay o a Brasil, se quedan en Argentina. ¿Por qué se quedan en Argentina? Y se quedan en Argentina porque efectivamente acá reciben un nivel, una calidad de vida de mayor nivel que comparativamente a donde ellos podrían ir en esos espacios. ¿Qué aportan? A mi juicio, aportan no a la pobreza. Yo diría que hay que seguir estudiando, pero vuelvo al punto, dada la intensidad laboral que tienen esos trabajadores, la capacidad productiva que tienen esos trabajadores, esas familias, en realidad aportan al alivio de la pobreza. Eh, Crean trabajo, crean circuitos comerciales, hacen que un establecimiento produzca más y mejor. Tienen una disciplina laboral que muchas veces no tienen los argentinos. Diría que aumentan la productividad. Y de hecho, creo que así deberíamos pensarlo, como un incentivo y un estímulo, no para tanto a que esos extranjeros dejen el país, sino a cómo logramos que los trabajadores argentinos eh, eh, a- incorporen una cultura del trabajo. Muchos de los beneficiarios de los programas sociales hoy por hoy sufren un desempleo estructural, ¿no? Un desempleo, un desaliento estructural, y no son justamente los extranjeros, son muchos argentinos, eh, cargados de una expectativa de movilidad social que no les brinda, no les brinda el sistema social de acuerdo a sus expectativas. Eh, Diputado Cairo, creo que coincido con usted en que tiene que ser objeto de un análisis para que y de un estudio más acabado, en mi hipótesis, para desmistificar algunos eh, prejuicios de uno y otro lado que se pueden tener, que son prejuicios, que tienen que ver más con la agenda de otros países que efectivamente sufren, pero también de otro lado, porque no es que hoy por hoy muchos de estos extranjeros son víctimas de la explotación de los argentinos, es decir, hay argumentos que van en ese sentido, ¿bien? Eh, y hoy por hoy tampoco es que son víctimas de la persecución del Estado argentino. La gente les ha abierto las puertas, la sociedad argentina los integra, no hay segregación, no hay discriminación, conviven en el espacio público. Sí, cuando voy al punto que usted está señalando, si tuviéramos que pensar en políticas sociales inteligentes, económicas, ocupacionales y sociales inteligentes, este problema toma una fuerza en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, que no tiene en otros lugares del país. Es decir, hoy por hoy, la ocupación de villas, asentamientos en la ciudad de Buenos Aires, el 40% de la población es migrante, ¿eh? O de origen migrante. En el conurbano, le dijimos, tenemos un 6% de migrantes, el 15% de los habitantes en villas o asentamientos populares son migrantes. Es ahí, ¿no? Aclaro, tienen mejor condiciones de vida que en su lugar de origen, pero son los principales trabajadores de esos espacios, generan trabajo. Entonces, para mí, hay aquí una hipótesis que hay que trabajar, que es cómo
¿Cómo incentivamos que los programas sociales en general se constituyan en una incorporación al mundo, a la producción de valor productivo de mercado o a la producción de social? ¿Y cómo hacemos que los migrantes puedan, el conjunto de la sociedad, pueda contribuir a mejorar los sistemas de educación y de salud para el conjunto de los argentinos? Y eventualmente, si ocurre que hay migrantes no residentes, no argentinos, es decir, no nacionalizados o no residentes legales en Argentina, que efectivamente hoy por hoy el sistema de salud y el sistema de educación no sea tan permisivo, porque efectivamente es una inversión que se nos va. Gracias. Yo le quería... Sí, la diputada. Perdón, Exacto. pero me ha tocado trabajar mucho con estas poblaciones. Nosotros en Ugarteche, que es un distrito de Luján de Cuyo, la mayoría de la población anual es de 10.000 habitantes que son de nacionalidad boliviana. Y en esta época de cosecha llegamos a superar los 40.000 habitantes. Y estos 40.000 habitantes se nos instalan en lugares donde el municipio no logra llevar los servicios. Y esto con respecto a lo que usted decía, esos extranjeros que por ahí se quedan en el país, en nuestro caso se quedan en nuestro departamento, y también le exigen al Estado que le den unos servicios en lugares donde no vamos a llegar, claramente. Y se quedan por 3 meses o 4 meses, que es la época de la cosecha, y luego se van a su país de origen, ¿no? Quería contar esa No, experiencia. conozco, también pasa en el sur, ante distintas zafras. Eh, em, a ver, acá hay derechos, incluso que la OIT ha planteado en materia de derechos sociales y derechos laborales para los trabajadores de zafra, migrantes temporarios. Vuelvo al punto, yo creo que no es la problemática, el problema no son ellos. El problema es nuestro en términos, a ver, necesitamos esos trabajadores. Parece que las zafras de muchas regiones del país requieren trabajadores migrantes, limítrofes. ¿Por qué? Porque no los tiene Argentina. Wow, bueno, ¿y por qué no los tiene Argentina? Necesitaríamos llevar adelante políticas de formación, de capacitación, de encadenamientos laborales y ocupacionales que ocupen a los argentinos en esa zafra. Y que tampoco puede ser, porque como la zafra es temporaria, tampoco puedo hacer migrar a los santiagueños durante 3 meses, pues tendría el mismo problema que migrando a los bolivianos. Digo, en todo caso, pero de todas maneras sí pensar que hay circuitos productivos y laborales que tienen que ser estimulados por las agencias de empleo en nuestro país y favorecer el empleo argentino. Ahora, cuando eso no ocurre, no estamos preparados para recibir esas zafras. En realidad deberíamos estar en condiciones de hacerlo. El empleador debería proveerle de las condiciones de asentamiento, de salud, de alojamiento, eso marca la OIT, y no ser el Estado municipal. Es el propio Estado, el propio empleador quien debería asumir esa. Ahora, si queremos subsidiar al empleador, bueno, que el municipio asuma y quiera promover esa situación, podría ser una decisión política, pero implica eso crearle campamentos específicos, especiales, baños, lugares de estancia, sistemas de salud. Pero aclaro el punto, la OIT marca la clara responsabilidad del Estado en supervisar, pero sobre todo del sector privado, en brindar esos servicios a quienes trabajan temporariamente. Entonces, acá lo que está fallando también es la ley, la norma, que le pida o le exige al empleador privado que cumpla con la norma laboral de cuidado de esa población, más que pedirle al Estado municipal, que es siempre muy fácil, ¿no? Solicitarle al Estado municipal que venga a cubrir los déficits que no, por subsidio vuelvo a decir, no es el problema de la población, es el problema es un problema de organización del sistema económico y político y también migratorio argentino, ¿no? Creo que merece hoy por hoy una reflexión y una mirada hacia adelante en clave a que los cambios tecnológicos se vienen. En Argentina tiene que tratar de incorporar trabajadores con alto nivel, y tenemos un déficit en formación de calificaciones profesionales, calificaciones técnicas. Necesitamos una fuerte inmigración de los técnicos, vengan de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de donde vengan, ¿bien? Porque nos está faltando ese recurso humano para la revolución tecnológica que se nos viene. Entonces, tenemos que empezar a formarlos, pero vamos a tener un cuello de botella, ¿bien? Y bueno, entonces,
Mientras tanto, seguimos teniendo trabajo intensivo. Eso habría que ir desincentivándolo. Es decir, que baje la inmigración de trabajo intensivo y que se promueva la incorporación de trabajo. Pero, bueno, punto, no creo que se trate de prohibiciones, sino de incentivos y de promociones. Bueno, Eh, ¿alguien más quiere hacer? Doctor, ¿usted quería hacerle una pregunta? Sí, El diputado Civit, Edgardo Civit. doctor, yo creo que lo que estamos tratando, que es un tema realmente importante, es la consecuencia, no el problema en sí, sino la consecuencia de un tremendo centralismo que padece Argentina desde hace muchos años, dado que, por ejemplo, algunos datos indican que en un territorio que representa el 4% del suelo nacional, está concentrada el 82% de la masa monetaria. Esto genera evidentemente un problema de distribución de riqueza a nivel nacional que permite todo este tipo de situaciones, por lo menos llamémosle amorfas. Creo que en un país absoluta y totalmente unitario, por más que digamos, y la Constitución diga que es federal, pero a partir de la reforma de la Constitución en 1994, en que se da la facultad al Poder Ejecutivo de gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia, con facultades que son indelegables del Congreso de la Nación, se posibilita que a través de medidas políticas de sucesivos gobiernos se hayan abierto las fronteras en todo sentido, no solamente en cuanto a la inmigración, lo cual nos genera un problema, porque, por ejemplo, en Mendoza, si no estuvieran los trabajadores que vienen de otros lados, tendríamos un serio problema para levantar las cosechas. Y esto se da en otros lados. Ahora, fíjese las consecuencias, que los empresarios consiguen mano de obra barata que a su vez es financiada por el Estado argentino o cofinanciada por el Estado argentino y permite exportar en dólares. Es decir, es todo, creo, una serie de situaciones muy complejas en donde deberíamos analizar desde los temas constitucionales, los convenios internacionales que tenemos con otros países, para llegar a una conclusión. Sin duda alguna, que el 52% de pobres en la Argentina golpea terriblemente. Más vale que lo que dice el diputado Cairo de que la situación que había en Argentina en la época de Alberdi no es la misma que hay hoy y que ha sido un error, sin duda, político, abrir las posibilidades de trabajar sin reunir las más mínimas condiciones. Bueno, Diputado, esto produce graves consecuencias como esta que está diciendo el diputado. sí. Un comentario, yo me voy a tener que retirar lamentablemente, pero no quiero cerrar las preguntas. Sí quiero contestarle, diputado, sí, yo, a ver, considero que la Argentina hoy está ante una crisis sistémica desde el punto de vista político, incluso también económico. Se vienen procesos de cambio, transformación. Eh, Puede políticamente gustar más o menos las opciones que hoy tenemos en juego a nivel gubernamental. Yo soy, desde mi pensamiento sociológico, sistémico, creo que estos son emergentes del cambio. El cambio no recién, ni siquiera digamos que está empezando, estamos todavía cerrando un ciclo de agotamiento de un modelo de desarrollo y de crecimiento en Argentina que no ha dado más progreso que el que hemos logrado, y se viene una etapa y un ciclo nuevo. Para ese ciclo nuevo vamos a necesitar reglas, normas,
políticas nuevas. Yo en ese sentido señalo que el fenómeno migratorio no es hoy el problema, no es el principal problema. Incluso desde el punto de vista de la asistencia social, no es hoy por hoy algo que podamos decir, que diga esta es la causa. No, tenemos que atender otros fenómenos. Creo que el que hemos venido mencionando, como que tiene que ver con la posibilidad de los trabajadores eventuales y la fuerte presencia de trabajadores migrantes y limítrofes en muchos de los trabajos eventuales de la construcción o de la zafra en Argentina, así como del comercio o de la producción de hortalizas o de horticultura, tiene hoy por hoy un aporte. Es decir, constituye hoy un aporte. Sin esto, los costos laborales serían mucho mayores, los costos productivos serían mucho mayores y la productividad no sería mejor. Entonces, señalo este primer punto, donde creo que lo que deberíamos hacer es aprovechar ese capital humano, más que eh, relegarlo. Entonces, si lo aprovechamos, y lo aprovechamos con reglas claras en materia económica y política, y también regulamos, obviamente, la cuestión migratoria, porque creo, como dije, tanto la cuestión sanitaria como la cuestión educativa, como la cuestión migratoria, tiene que ser políticas de Estado, más allá de la administración que tiene cada provincia. En ese sentido debería, quiero cerrar con esto, hay que pensar también la localidad. Hoy por hoy el desarrollo local, el desarrollo regional tiene un papel, va a cumplir un papel enorme, importantísimo en el desarrollo de la creación de nuevos empleos, los cambios científicos tecnológicos a nivel local. Entonces, quizás las políticas de todo tipo, laborales, migratorias, incluso de incentivos o de desincentivos, deberían ser pensadas regionalmente en clave a las necesidades de cada región. Y sí coincido con usted que ese centralismo político y económico es parte del problema, ¿no? Don Salvia, la verdad que creo que para todos ha sido muy gratificante su presencia. No sé si algún colega quiere hacer alguna... Lo necesitamos liberar al... Agradecerle, sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No, un honor para mí, a disposición siempre quiero. La provincia de Mendoza es entrañable para mí, así que cualquier necesidad que tengan, cuenten conmigo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, queda liberado, puede quedarse... Ahí está. Se libera. Se liberó. Claro que tenía una reunión ahí. Bueno, ¿Trabaja con Sarazaga? supongo. Sí, supongo. Es un equipo grande. Sí, Sarazaga. Bueno, diputado Cairo, ¿usted quiere hacer alguna Reflexión. reflexión? No, yo creo que la laxitud de las políticas migratorias argentinas nos ha hecho mucho daño. En todo sentido, más allá del aporte genuino, yo creo que la inmigración tiene que ser para trabajar, la gente que quiere trabajar. No admito que